Hoy comenzamos este ciclo contra-dicciones. El nombre se debe a que desde hace un tiempo analizo, pienso en las contradicciones de este momento, de esta época, de lo que nos acontece diaria y cotidianamente. Hay una lógica que es la lógica aristotélica, la lógica proposicional, que plantea tres principios. Un principio es el de identidad. ¿Cómo lo podemos resumir? A es igual a A. Otro principio es el de no contradicción, es decir, si A es igual a A, no puede ser igual a B. Y un tercer principio es el de tercero excluido. Si A es igual a A no puede ser B y tampoco puede ser C. Bueno, esta es una lógica que atravesó siglos de historia de las ideas bajo el nombre del realismo. El realismo lo estoy sintetizando de una manera muy brusca, pero es plantear que la esencia de la cosa está en la cosa. Voy a tomar lo que tengo más a mano. Esta manzana de cerámica guarda la esencia en sí misma. Entonces, cuando nosotros la percibimos una esfera de cerámica, color verde turquesa, que es una manzana, tiene forma de manzana. Y esa esencia está ahí. Después vamos a explicar cómo se hace ruptura con este planteo. No es el momento, más adelante. ¿Qué es una contradicción? Nosotros nos inspiramos en esta escritura entre guiones de Heidegger. ¿Y por qué ponemos el guión? Porque hay un decir, hay un discurso que se contradice. Básicamente podríamos pensar la contradicción en esos términos, es decir, hay un discurso, una dicción que se contradice a sí misma. Como decíamos al comienzo, A no puede ser igual a B en estos principios de la lógica tradicional, pero nosotros vemos, percibimos, oímos todo el tiempo muchísimas contradicciones. Es muy común decir en tiempos de redes sociales, fulano o mengana no resiste un archivo. Cuando decimos que no resiste un archivo es porque se contradice. Dijo algo hace un tiempo, incluso hace poco tiempo, hace pocos días, y hoy se contradice totalmente con lo que había dicho, con lo que había afirmado, incluso con lo que había negado. Hay una contradicción, pero esa contradicción se ve en el mismo individuo. No quiero decir sujeto todavía porque estamos hablando de esta lógica del realismo. Vamos a hablar entonces de un individuo. En la filosofía siempre se habla de el hombre, ¿no? Esta abstracción de el hombre es un animal racional, el hombre es un animal social, el hombre es un animal que trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir individuo. En ese sentido, aunque es una palabra que viene del latín y significa indiviso en sí mismo y diviso de los demás. Un individuo es alguien que se caracteriza por diferenciarse, estar separado de otros individuos. Y siguiendo con esta preocupación de las contradicciones, hay muchísimas, después ustedes también en comentarios pueden proponer contradicciones para analizar, pero hoy, por ejemplo, se habla mucho de por qué los sectores empobrecidos de la sociedad votan, eligen a quienes no los representan, es decir, que van a votar leyes que
están en contra de sus necesidades, de sus prioridades, de sus intereses. ¿Por qué los eligen? Hoy también se está planteando mucho qué pasa con los feminismos de derecha, mujeres que se definen feministas de derecha. Hay muchas más contradicciones, aquellos que plantean, por ejemplo, estar en contra de los impuestos y sin embargo, una vez que tienen el poder de decisión, no solo que siguen existiendo los impuestos, sino que los impuestos aumentan cada vez más. Entonces hay un montón de contradicciones en las que estamos inmersas e inmersos, que muchas veces, y yo diría la mayoría de las veces, no nos podemos abstraer. Alguien que está defendiendo el medio ambiente, sin embargo, tiene actitudes, prácticas cotidianas de contaminación. Y es hasta en un punto casi inevitable contaminar el ambiente, porque en la ciudad donde vivo todavía no se ha podido clasificar los residuos, es decir, mezclamos todo tipo de residuos en un mismo container, en una misma bolsa, y uno piensa, en mi caso, bueno, ¿por qué no se toma una medida para mejorar esto? Porque como docente he visto durante décadas que han ido diferentes organizaciones a dar charlas a los estudiantes del colegio secundario planteando esta necesidad de cuidar el ambiente. Seguimos con las contradicciones. Una, que es la que vamos a hablar hoy, es la de esta lógica de acumulación. El capitalismo es un modo de producción que se afianza, según quienes estudian exhaustivamente este modo de producción, fines del siglo XIX, es decir, va teniendo la segunda mitad del siglo XIX su momento más álgido, o hasta podríamos decir de afianzamiento. Eva Illouz, que es una filósofa que hemos trabajado aquí, que siempre la vamos a ir citando porque es muy, muy interesante el análisis que ella hace. Ella dice que es en la década de 1920 cuando el capitalismo logra instalarse como modo de producción y tiene dos pilares fundamentales. Esta lógica de acumulación, por un lado, y yo diría una lógica de despojo al mismo tiempo. Es decir, hay sectores de la población que acumulan y hay sectores de la población que son despojados. También lo podemos pensar en los términos de la deuda, es decir, de quienes se endeudan, nos endeudamos porque no podemos cubrir ese ritmo de acumulación que tienen aquellos con poder adquisitivo, con posibilidad de contar con un capital, invertirlo, conservarlo, acrecentarlo, que es más o menos en una síntesis muy exagerada de lo que se trata el modo de producción capitalista. Ahora bien, yo estuve pensando mucho porque cuando fue en Argentina la crisis del 2001, escribí un texto inspirado en otro filósofo que yo amo profundamente, que es Walter Benjamin, donde él habla de los traperos, que serían hoy los cartoneros, a los que muchos le llaman recicladores urbanos. Habla de aquellos que viven fuera del sistema, con otras palabras lo dice, que bueno, hoy podemos ver claramente personas en situación de calle que son los que están fuera del sistema o cayeron del sistema, en algún momento quedaron fuera de eso. Entonces yo termino ese texto, insisto, diciembre del 2001, diciendo que en los diferentes sectores políticos, partidos políticos, y hoy yo reviso aquello que escribí hace 25 años porque pienso que también la pobreza se heredan las deudas, se heredan
las necesidades nunca satisfechas. Se hereda la injusticia. Es decir, que yo voy replanteándome estas cuestiones porque hoy también es que así como un país se endeuda con diferentes organismos de crédito internacionales, también las personas, las familias, las instituciones van acumulando deuda. Entonces tenemos una lógica de acumulación ampliada. Ya no solo se trata de acumular riqueza, acumular ahorros, acumular propiedades, acumular herencias, sino que también se acumula este déficit, esta necesidad no satisfecha, estos derechos incumplidos. También los sectores empobrecidos son víctimas de esta lógica de acumulación. A esta altura de la historia del capitalismo, nosotros podemos observar, nosotras, una patología que es la de los acumuladores compulsivos. Esta patología, hay programas de televisión dedicados a eso, hay diferentes campos disciplinares que lo analizan, desde la sociología, desde la psicología. Por lo general, el acumulador compulsivo se muestra como alguien que no descarta nada de lo que tiene en su casa y acumula de manera tal que eso genera mucha suciedad, desorden. Vemos personas especializadas en ir a las casas de gente que viene hace décadas acumulando y demás. Bueno, es una patología. Yo diría también que ese porcentaje mínimo de la población mundial que concentra toda la riqueza, todo el capital, son acumuladores compulsivos. Es decir, que yo ya no pensaría la acumulación compulsiva por parte de alguien que está desordenado, sucio, con cosas descartables en su casa, descartables en el sentido literal de que esto ya no sirve, es decir, una caja vacía, ropa que no se utiliza más, lo que consideramos residuo, lo que consideramos basura, lo desechable real. Pero estos sectores tan enriquecidos son acumuladores compulsivos, porque lo que hacen es acumular inversiones, acumular riquezas, acumular empresas, los grandes monopolios, oligopolios, etc. Entonces ya esta lógica de acumulación no la pensaría solamente para los sectores enriquecidos, sino también para los sectores empobrecidos, porque hay una acumulación de pobreza. No hay solamente una acumulación de riqueza material, ¿no? Riqueza real, riqueza que puede ser también monetaria o en diferentes propiedades, inversiones que realizan los sectores más enriquecidos, a los que John Rawls llama los más favorecidos. Aquí también, y lo cité a John Rawls porque él es un filósofo liberal norteamericano que escribió este libro Teoría de la Justicia, retomando a Platón, discutiendo con los utilitaristas de la época, ¿no? Hay que decirlo, el utilitarismo es la ética capitalista. La ética capitalista, ¿por qué se llama utilitarismo? Se inspira en Jeremías Bentham o Bentham, alguien que sepa pronunciarlo, dígame, porque a veces la H es muda, y yo no sé, por ahí lo digo Jeremías Bentham, pero debe ser Bentham. Cuando él plantea esta arquitectura del castigo, que es el panóptico, está planteando una utilización de la mirada. Los 1000 millonarios son depredadores del mundo, por lo tanto acumuladores. Exactamente. Entonces vuelvo al tema de la ética utilitarista. Es decir, es útil minimizar el malestar y es útil maximizar el bienestar. Después, por supuesto,
minimizar y maximizar se van a utilizar muchísimo para todas las acciones de la vida, ¿no? Todos los momentos de una existencia, que hay que maximizar, que hay que minimizar. Entonces vuelvo al tema de el liberalismo, o mejor dicho, la teoría liberal, que no es lo mismo. La teoría liberal es una teoría filosófica, el liberalismo es una teoría económica. Lo escuchaba el otro día a Erika Alcaño hablando de un mercado totalitario. Me pareció un concepto muy atinado para los tiempos que corren, que en algún momento lo vamos a retomar. Recomiendo el libro de los Calcaño, porque es padre e hijo, que lo escribieron hace mucho sobre la deuda externa, y hay una reedición, yo la conseguí hace poco, pero no tengo el libro a mano. Vieron que a mí me gusta mostrar los libros, no lo tengo a mano. Pero entonces, hoy vivimos esta contradicción. Hay una lógica de acumulación muy arraigada en el capitalismo actual, al que hoy se le llama el capitalismo financiero, que en Argentina comienza con Martínez de Hoz y se va renovando en democracia con diferentes gobiernos. Pero ante esa lógica de acumulación tan afianzada, está al mismo tiempo esta sugerencia, este mandato, esta propuesta de aprender a soltar. Es decir, que estamos atrapadas y entrampados en esta cuestión de que hay que acumular y aprender a soltar. Y no es lo mismo aprender a soltar cuando se pertenece a un sector enriquecido de la población, ya sea la población de nuestro país, de nuestro continente, a nivel global, que aprender a soltar cuando no tenemos nada o casi nada o lo mínimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este mensaje no está solo pensado para aquellos o aquellas que pertenecen a los sectores más favorecidos, sino que también llega a los desfavorecidos. Por eso hoy algunos sociólogos dicen los pobres de derecha como una contradicción. Es que esta lógica es global en un doble sentido. Es global en un sentido planetario, pero también es global en el sentido que llega a todos. Hay una subjetividad capitalista. A esta altura hay una subjetividad capitalista. Entonces todos van a pensar, y todas, en esa misma lógica, pertenezcan a los sectores que pertenezcan. Cuando hace muy poco alguien da una entrevista, alguien que fue presidente de Argentina, y dice: los pobres piden mucho, pretenden mucho. Y yo le preguntaría, ¿no será al revés? Que son los ricos los que piden mucho y los que pretenden mucho, y los que han pretendido mucho. También está esta cuestión de querer desmontar en la contradicción partes de los discursos donde dicen, bueno, ya no hay que hablar de izquierda, no hay que hablar de derecha, no hay que romantizar la pobreza, dice un legislador que está en funciones en este momento en Argentina. Entonces, estamos en las contradicciones en medio de una maraña de conceptos que se van reciclando y que van teniendo una multiplicidad de sentidos y significados que resulta cada vez más difícil comunicarnos. Por eso, las contradicciones actuales de esta época están junto a los malentendidos de nuestra época. Hay un filósofo que es Nietzsche, que Nietzsche plantea que el ser humano es contradictorio. A propósito de esa moral que él criticaba, de la que tomaba distancia, una moral que pide coherencia, que pide esa lógica identitaria de que A es igual a A, entonces no es igual a B, es decir, como un bloque teórico, conceptual, práctico, diría Kant, pero que es absolutamente coherente, no entra en contradicción.
Y lo que plantea Nietzsche, se lo dice a Kant casi sin nombrarlo, bueno, somos contradictorios. Tenemos que ver qué hacer con eso, cómo lidiar con esas contradicciones. Ahora bien, más allá de las contradicciones propias que tenemos cada una y cada uno, hay contradicciones epocales, como esta que estoy citando, que es, por un lado, acumular y al mismo tiempo aprender a soltar. ¿Por qué tenemos que aprender a soltar? Porque acumular tiene también sus problemas y sus desventajas. Tener tanto materialmente resulta también una carga para muchos. Eso se suele ver en las disputas por las divisiones, por los repartos. Jacques Rancière habla de esto, de cómo se hacen los repartos, cómo se reparte en una sociedad, en una familia, cómo se reparte eso material. Por eso quienes se dedican a la abogacía saben perfectamente que cuando llega el momento de un divorcio, una sucesión, una herencia, siempre va a haber conflicto en el reparto, es decir, esa discusión de qué le corresponde a quién decide lo que le corresponde al otro. Bueno, eso que se ve en términos micropolíticos, también en la macropolítica. ¿Quién decide cómo se hace el reparto? ¿Qué se reparte? ¿No? Es decir, ¿a quién le corresponde? Por eso, como abrimos este breve encuentro de hoy, cuando Aristóteles dice la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, el problema es quién lo decide. ¿Quién decide lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde a ustedes, lo que les corresponde a aquel sector de la sociedad? ¿Qué les corresponde y quién lo decide? Por eso es importante acá incluir la cuestión del poder. ¿Quién tiene el poder de decidir lo que le corresponde a alguien, ya sea individualmente o a un sector, o a un organismo, a una institución, etc.? Entonces ya me pasé de los 15 minutos, yo sabía que me iba a pasar eso. Pero yo escucho gente que dice, no sé soltar, no puedo soltar. Entonces van a algunas terapias grupales que les enseñan cómo soltar. Seguramente van a soltar lo que no les sirve, lo que les sobra, lo que ya en realidad no tiene ninguna utilidad, funcionalidad en su casa o en el lugar donde está. Entonces, yo miro mucho los mensajes en las redes, los escucho, los analizo. Hay una mujer que vive en una casa muy lujosa, en un lugar muy lujoso, y me llamó la atención porque ella ofrece talleres para aprender a desprenderse. Ese es el mensaje. Hay que aprender a desprenderse. Bueno, dije, voy a ver de qué se trata. Por supuesto no cursé el taller ni pagué un taller para aprender a desprenderme, pero sí seguí lo que ella hace en Instagram. Bueno, ella tiene una casa, como les decía, muy lujosa en Punta del Este. Entonces ese taller para enseñar a desprenderse consiste en lo que hoy se llama la moda circular, que está amparada por la economía circular. Es decir, circulan objetos, cosas usadas, que bueno, ya la persona que se desprende no las necesita. Y hay un montón de cuestiones también que se suman a la meditación, o por ejemplo, esto de que hay que aprender a soltar porque eso trae una energía vieja que puede a la energía nueva bloquearla. Es interesante escuchar esos discursos, ¿no? Entonces ella, ¿qué hace? Hace una reunión en su casa donde sirven bebidas y comida. Yo no sé si cobra entrada por eso, supongo que debe cobrar ese taller, no lo sé.
Y después en las galerías de su casa, muy lujosa, hay percheros con toda su ropa clasificada, ropa de fiesta, prêt-à-porter, ropa de verano, qué sé yo, y la vende. Entonces, todo esto que estamos hablando es parte de nuestra época bajo una serie de propuestas ético-políticas que hay que deconstruir. Por eso yo le ubiqué un guión en contradicción. ¿Qué estamos diciendo? Porque en definitiva son dicciones, son discursos, hasta diría diccionarios, que están modelando nuestra vida de una manera muchas veces injusta y que ayudan a no poder comprender qué es lo que está ocurriendo con nuestra sociedad, con nuestras instituciones, con nosotras y nosotros mismos. Entonces, esta contradicción es para ir desandando las contradicciones con las que vamos a ir hablando en otros encuentros, en otros videos, de pensar qué significa soltar, qué significa desprenderse y quién en realidad tendría que desprenderse de algo. ¿No será que los que más tienen, los que más acumulan, son los primeros que tendrían que tener este gesto de soltar y desprenderse? ¿De qué se puede desprender a alguien que está viviendo en una situación de endeudamiento, de empobrecimiento, alguien que se queda sin trabajo, que no puede cubrir esas necesidades básicas? Y yo quiero rescatar al terminar este video una palabra que se fue perdiendo, que es la de dignidad, ¿no? ¿Qué significa una vida digna? ¿Y cuánto le puede costar a un Estado, Estado de Derecho, Estado de garantías constitucionales, qué le puede costar que sus ciudadanos y ciudadanas vivan dignamente? Frente a una acumulación obscena, inmoral, de algunos sectores de la sociedad. Entonces, esto que parece inocente, que nos habla de las energías, de esto de desprenderse de aquello que ya nos puede traer, como se suele decir en nuestro lunfardo actual, la mala onda. Sacate todo eso que te puede traer mala onda en tu casa. Una vez alguien me dijo, no hay que poner fotografías en la casa de personas que han fallecido porque eso trae mala energía. Y a mí nunca se me ocurrió que un retrato de mis padres o de mis abuelos podía traer mala energía a mi vida. Al contrario, es de donde venimos, es nuestra historia familiar, es parte de nuestra identidad. Pero bueno, esos son discursos que se van instalando. Entonces a veces nos cuesta mucho, para quienes nos consideramos herederos de la modernidad ilustrada, con todo lo que podemos revisar de eso, ¿no? Revisar críticamente, pero nos resulta difícil abordar este tipo de mentalidad que está hoy, ¿no? Y bueno, pensemos contradicciones. Esa es la propuesta en este ciclo, las contradicciones que estamos viviendo hoy, que se van a ir anudando a los malentendidos actuales, pero no porque pretendemos ser seres angelicales, coherentes, transparentes. Vieron que se usa mucho la palabra transparente. Y cierro con esto. Gianni Bátimo, cuando escribe La Sociedad Transparente, dice que es transparente porque en realidad en esta promesa de mostrar todo no muestra nada. Y esa transparencia de las que nos hablan sectores muy conservadores de nuestra sociedad es esta transparencia de no mostrar la verdad, de no mostrar lo que está sucediendo y de
plantear un discurso muy empobrecido conceptualmente, en general, donde eso que se muestra está opacando, ocultando las verdaderas intenciones, los verdaderos objetivos de todo este discurso de aprender a soltar. Seguramente nos están pidiendo aprender a soltar a los que estamos en estos sectores de pocos recursos, ¿no? De pocos recursos materiales, porque podemos tener muchísimos otros recursos de imaginación, de inventiva, de pensamiento, de creatividad en general. Es decir, no, lo que nos están pidiendo es soltar en el sentido de conformarnos con lo mínimo, ¿no? Con lo poco. Por eso no sé quién decía, me olvidé, pero ayer creo que leí a alguien que dice que, alguien muy conocido, después lo voy a buscar, que las personas que menos tienen son las más felices. Bueno, también la felicidad se impone como una obligación. Esa es otra contradicción, si se puede obligar a alguien a ser feliz. Esto que Ilius llama la japicracia es otra contradicción que también la vamos a abordar. Pero esto de que las personas que menos tienen son las más felices es una manera de reciclar estos discursos que, por ejemplo, a los docentes nos decían que la docencia era un apostolado, era un sacerdocio, la vocación. Entonces había todo un discurso puesto ahí para decir, ustedes que tienen un salario por debajo de lo que se conoce como un índice de canasta familiar, no sé ahora cómo le llamarán, pero pueden estar contentos porque lo suyo es una vocación, es un sacerdocio, es una entrega, que sin duda también es eso. Sin duda, ¿en qué sentido? En este sentido de transmitir, dejar un legado, donar un legado, un patrimonio cultural a generaciones que vienen. Pero también está la otra parte, la parte que somos trabajadoras y trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos que soltar los menos favorecidos por el capitalismo financiero? ¿No? ¿Qué tenemos que dejar de acumular? En principio, yo propondría dejar de acumular deudas y poder decirlo y pensarlo con consistencia, ¿no? Es decir, ante esa inconsistencia de todas estas voces, estos discursos en los medios de comunicación y en las redes sociales, poder responder con una consistencia teórica, emotiva, lógica, que bueno, vamos a intentar hacer eso en este ciclo de las contradicciones. Y en los comentarios, ya me pasé de los 15 minutos, en los comentarios díganme qué contradicciones les gustaría que podamos hablar en este ciclo. Les dejo un abrazo, tengan un lindo fin de semana y espero que esto sirva para ir pensando, ¿no?, en qué mundo vivimos y qué época nos tocó.